La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que el agresor lastima a la mujer utilizando a los hijos, especialmente durante separaciones o divorcios. Se da en contextos en donde el hombre usualmente utiliza el poder económico y político para favorecer sus intereses y con esto ganar los juicios de custodia de los pequeños. Recientemente el Congreso local avaló una reforma para castigar este comportamiento, pero ¿es suficiente? Hoy, en Perspectivas, platicamos con Lizy Celis y Alma Verónica Huerta del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, y también le agradezco mucho a Lizy Celis, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que nos acompaña en este espacio. Bienvenida, Lizy. Muchas gracias, Jonathan. Bienvenida otra vez, hace un año platicamos. Sí, así estoy. Muchísimas gracias por volvernos a invitar. Bueno, y también le agradezco muchísimo a Alma Verónica, que está Alma Verónica Huerta, que está en este espacio también para acompañarnos y platicar sobre el tema. Bienvenida, Alma. Gracias por la invitación. Bueno, Lizy, me gustaría comenzar con recapitulando qué es lo que ha pasado desde hace un año que platicamos. Veía la entrevista esta mañana que habíamos sostenido, y en ese momento, hace un año, me parece impresionante lo que han logrado, porque en ese momento apenas el tema de la violencia vicaria empezaba a ser un concepto que se manejaba, a pesar de que ya en otros estados había legislado, y hoy tenemos algunos avances, pero entiendo que también algunos retrocesos. ¿Qué es lo que, ha ocurrido desde que platicamos aquella vez hasta este momento en términos generales? Bueno, pues yo creo que sin lugar a dudas ha ocurrido una unión fuerte entre las víctimas para lograr un cambio, ¿no? Jalisco pintaba para, por lo menos en esta legislatura, no se iba a tocar la ley, el tema de la ley vicaria, no se iba a quedar como una ley para Jalisco, no se pensaba sesionar y hoy tenemos una ley. Creo que el trabajo de las mamás, la lucha que tenemos todos los días, la hicimos valer y bueno, definitivamente tenemos hoy una ley en Jalisco que a lo mejor no es la mejor en este momento, pero se puede modificar y fue gracias a la unión de las mamás, ¿no? Hace un año más o menos platicábamos y me decías tú que en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria agrupaban alrededor de 70 mujeres. ¿Ahorita cuántas son las que están integrando el Frente? Mira, para integrar el Frente realmente a nivel nacional somos 4.400 mamás con 9.500 infancias. En Jalisco tenemos, nosotros tenemos un registro donde tenemos que mandar documentos y demás. Registradas en Jalisco tenemos arriba de 600. ¿De verdad? Activas, sí. Es Jalisco uno de los estados con más violencia vicaria. Esa cifra no estaba hace un año. No, la creció tenemos muchísimo. como registro, y la cifra que yo manejo es las mamás que estamos activas, por ejemplo, en el chat, ¿no? Tenemos una chat en Jalisco en donde estamos activas ahorita más o menos 89, estamos en el chat, que de repente se depura porque hay mamás que a veces pues no tienen el ánimo, ¿no?, de poder estar en un chat, ni las fuerzas. Hay muchas que dicen, tengo mucho miedo, hay mucho temor, pues desde los agresores hasta ver que la justicia no te hace nada, ¿no? Claro. Realmente no se aplica. Entonces, como activas estamos somos 89 ahorita en el chat, pero registradas más o menos 600 y algo. En los casos, bueno, pues me parece impresionante. Alma, ¿qué dice tu playera aquí? ¿Dice los hijos qué? Los hijos de una son los hijos de todas. Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Alma, me gustaría platicar sobre tu caso. Tú eres víctima de violencia vicaria. Sí, yo vivo violencia vicaria desde hace 3 años. Mi hija fue sustraída de mi hogar el 8 de junio del 2021 por su padre, mi expareja. ¿Cuántas veces la has visto desde entonces? No la he visto. O sea, tengo 3 años sin ver a mi hija, sin saber nada de ella, ni una llamada, nadie me da información, no puedo verla por ningún lado. Y aparte tengo restricciones por las autoridades de no acercarme a mi hija. Es decir, ya una orden legal de restricción. Su papá, cuando sustrajo a mi hija, obviamente con mentiras, fue y me denunció por maltrato infantil y por abandono.
Yo me doy cuenta porque cuando la sustrajo, voy a Ciudad Niñez a meter una denuncia de la sustracción y cuando llego, él ya estaba ahí denunciándome por maltrato infantil. Oye, Alma, ¿y qué edad tiene tu niña? Cuando se la llevaron tenía 6 años, ahorita tiene 9 años. ¿Y no has hablado con ella ni nada en No 3 tengo años? comunicación por ningún lado, incluso la familia materna no se puede acercar, han ido a buscarla y el papá los ha corrido, han golpeado a mis hermanos, a mi mamá. De hecho, no deja que se acerque nadie, ni por teléfono, no contesta las llamadas, les cuelga, los bloquea. No deja que no deja que nadie se acerque a mi hija. ¿Y los cauces legales no han servido para que tú puedas ver a tu hija? No, por qué? más de que he estado queriendo las convivencias, el juez séptimo de lo familiar no me las ha autorizado. ¿Cuál es el nombre del juez? ¿No lo recuerdas? Si no lo recuerdas. Edgar Tello, el licenciado Tello. Oye, en este tipo de casos de violencia vicaria, usualmente el hombre, es quien la comete, tiene algún tipo de influencia o poder económico, político. ¿Es el caso de tu expareja o no? Yo, a lo que tengo entendido, tiene amigos en fiscalía. Él me comentaba cuando vivía yo con él que tenía amigos narcos, mafiosos. Entonces yo me imagino que de ahí viene la influencia, porque no entiendo por qué mi caso no se mueve. Lo mío, lo que yo meto no procede. Y él mete una denuncia y rápido procede. Claro. Por ejemplo, ¿me puedes dar un ejemplo de algo que a él jurídicamente le prosperó de manera inexplicable? Pues simplemente la denuncia del maltrato infantil. O sea, tú tienes un proceso por maltrato. Ahorita ya falleció el asunto en febrero de este año. Está ya ahorita en proceso de archivarse ya. Okay. Pero sí, por medio de esa denuncia. Pero tuviste que combatir una denuncia de maltrato Estuve peleando con infantil. eso, pues 3 años desde que me la quitó. Se archivó porque no hubo causa que perseguir. Se fue a suspensión condicional. Ok. Desgraciadamente no tuve la buena información por mi abogado. Él, para no hacer tanto trabajo, lo llevó a una suspensión condicional y tuve que pagar una reparación del daño, que pues no me correspondía porque yo no cometí ningún delito. Sí. ¿A él? Se le pagaron 52 sesiones de psicología a mi hija, que nunca la llevó. La juez nunca la obligó. Dijo que no importaba, que se hubieran pagado, que él sí quería la llevara cuando él quisiera. ¿Cuánto, puedo saber cuánto fue el monto? Fue una cantidad de como casi 40,000 pesos. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy estilista y cosmetóloga. Trabajo en una estética. Y pues no gano los millones, pero tuve que estar pagando cada semana 4,500 pesos para poder completar los pagos de las sesiones psicológicas. Y que hasta ahorita no la ha llevado. Bueno, Lizzy, este es un ejemplo de violencia vicaria. ¿Qué es lo que ocurre que llegan a estos extremos, ¿no? Los procesos? ¿Es la corrupción o en dónde está? O sea, no entiendo que alguien que diga que tenga unos amigos en la fiscalía pueda llegar tan lejos. ¿Por qué ocurre esto? Porque vivimos en uno de los estados donde la justicia, el sistema es uno de los más podridos, desde fiscalías hasta el Poder Judicial Estatal, ¿no? Entonces, aquí procede, con 5,000 pesitos te pueden poner una denuncia, el MP la hace válida, una denuncia que tuvo que tener, porque, vaya, acabamos de escucharlo de su propia voz, a mi hija nunca la llevaron a una terapia en beneficio de ella en caso de que hubiera habido violencia y en caso de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí está, no es el interés superior del menor, ¿no? Aquí no prevalecieron los derechos de la menor. Primero la separaron de la mamá, pero nos damos cuenta que hay atrás una juez que dice, no importa, tú paga, no importa que vaya la niña. ¿Cómo es posible que vengan unas palabras de una juez que tiene que prevalecer los derechos de una menor? Sabemos lo que puede ser una buena terapia en una menor, ¿no? Entonces, que una jueza vale eso, te habla un poquito pues del sistema tan podrido, tan corrupto al que estamos enfrentándonos día a día. ¿Ahorita qué proceso judicial tienes, Alma? Es decir, ¿qué estás peleando? Ahorita estoy, como te dije, en lo de las convivencias, tratando de que me dejen ver a mi hija, que me den las convivencias,
pero ha habido tantos contratiempos, o sea, hago una cosa y me la detienen, hago otra y me la detienen. Se ha perdido 1000 veces mi expediente, no pasan los acuerdos y así tengo peleando 2 años desde que metí la demanda y no, Oye, y no tienes, puedo verla. tienes ya un abogado, supongo, ¿no? Sí, tengo un abogado. ¿Tú pagas ese abogado? Sí, estoy pagando un abogado particular porque pues los defensores de oficio sí estaba muy tardado el asunto y yo lo que quería era ver a mi hija. ¿Llegaste a estar con abogados de oficio? Sí. Entiendo que tienen hasta 1000 expedientes, son un desastre eso, ¿no? Sí, demasiado. ¿Qué experiencia tuviste con el defensor de oficio? Primero, como se ve, la corrupción, se enfocan más en el agresor que en la víctima. Porque en audiencias me ha tocado que a mí, señora, cállese, señora, no diga nada, y el señor habla, dice y dice cosas, y hasta los mismos abogados nos ofenden en una audiencia, en el Centro de Justicia de la Mujer, que se supone que es donde nos defienden. Entonces, no. No fue una buena experiencia. No fue una buena experiencia. ¿Cuánto te cuesta tu abogado? Pues yo le pago mensualmente. Una cantidad de inicio, una cantidad mensualmente. ¿Puedo saber más o menos cuánto? Una cantidad, pues como es un conocido, me cobra 2,500, 3,000 pesos mensuales, más sus gastos, y si va a haber algún proceso de amparo, pues se le paga el amparo también aparte. Adicional. Oye, Alma, ¿y no es como... ¿qué genera el hecho de saber que estás pagando, que estás esforzándote, y de pronto hay como un aparato extraño, misterioso, que no sabes cómo funciona y no tienes la certeza de que eso pueda funcionar? ¿O cómo mantienes la esperanza de que eso pueda funcionar? Pues mira, primero para mí es muy frustrante. Te desanimas, te da tristeza, estás así toda vuelta loca con todo ese asunto. Para mí la esperanza pues es llegar a que me den, aunque sea ponerme enfrente a mi hija y verla. Esa es mi única esperanza, yo ver a mi hija. ¿Tu hija está bien? No sé, no la he visto, te digo, no tengo ninguna información. Yo nomás lo que leo es lo único y que yo sé. Lo que leo que dice el papá, que dice la testigo, que dice la abuela, es lo único que yo sé. Que tú sabes. Bueno, Alma. En tu caso, Lizzy, hace un año platicábamos que tú en 2019 dejaste de ver a tus hijos, se los llevaron de vacaciones, en julio de hecho, si no recuerdo mal, y ya no regresaron. ¿Cuál es el estatus de tu caso? Así es, yo logro recuperar después de mucho a mis hijos en octubre y vuelve a haber una segunda sustracción, porque justamente no tenemos los elementos para... En octubre del 2022. Ajá. Y se vuelve a ver una sustracción, ¿no? Lamentablemente es que... te comento, yo creo que vivo la violencia institucional más grande del país. Hoy ya supero los 270 procesos legales, nunca he perdido la custodia. Siempre están buscando a mis hijos. En este lapso, pues mi hijo mayor cumplió 18 años, ya no puedo hacer nada por él. El lunes antepasado tuvimos una visita a casa del señor, supuestamente una diligencia, en la que se nos dijo, pues nos avisaron que venían, ¿no? La corrupción es enorme, yo ya he pasado por los juzgados del primero al número 16 de lo familiar. El Poder Judicial del Estado de Jalisco está totalmente pues cercano al papá de mis hijos, tiene un gran poder económico y gran poder político. Recuérdame quién era, no el nombre, pero ¿qué personaje es? Heredero de Tequila Herradura, está junto con unos personajes que se escuchan mucho, se habla mucho de un tal Rafa Martínez, ¿no? Es una persona que está en el poder y que la gente que ya estamos metidas en esto, que estamos viviendo verdaderas irregulares en dimensiones enormes, que cualquier momento podría ser destituir a algún juez por lo que han hecho. Cuando tenemos esta cantidad de procesos y que son tan complejos y con tanto poder económico, siempre sale esta persona, ¿no? Se habla que es una persona que maneja los jueces en Jalisco. Pero aclárame, en este momento tú no estás con tus hijos, es decir, tú no tienes a tus hijos. No ¿sí? tengo contacto alguno. El día que se los llevan, la juez Cielo Marina Ledesma Verdín, que es una de las más corruptas que yo puedo, por lo menos en mis procesos y de otros procesos que conozco, ella hace un escudo
escucha de menor irregular, ilegal, porque aparte había una suspensión de amparo que mientras que mis hijos y yo estemos o tengamos terapia y rehacer los lazos materno-filiales, estas escuchas a modo, porque son escuchas a modo donde solamente tienen peritos que ya están calificados en colegiados federales, que no pueden estar metidos en mis procesos legales, porque claramente el papá les ha pagado, hace estas escuchas, mis hijos dicen que no los dejaba usar ropa deportiva, lo cual es totalmente falso, porque hay muchas fotos, no los dejaba patinar, lo cual también es falso, y con una serie de mentiras de este tipo, de esta naturaleza tan comprobables, esta juez lo que hace es que justamente ponen medidas de restricción porque soy sumamente peligrosa para mis hijos, represento un riesgo por no haberlos dejado patinar ni dejarlos usar ropa deportiva, ¿verdad? y así, es una juez de lo más corrupta, de lo más... de verdad, las bajezas que ha hecho, y lo ves en papel, realmente no puedes creerlo. Cuando hay abogados que revisan mis casos, dicen, ¿pero cómo? Y así es, ¿no? Me pone estas medidas de restricción que no solamente se quitaron con una sentencia, con una suspensión de amparo, con sentencia. Yo tengo una sentencia que revoca las ilegales e irregulares medidas de la juez Cielo Marina, pero que lograron que en este tiempo, justamente, que no puedes tener contacto con tus hijos, trabajan en la mente de los niños, violentando terriblemente a las infancias. Por eso es que la violencia vicaria es una terrible violencia a las infancias. Claro. Entonces, tu mamá te vendió, tu mamá ya no te quiere. Y en este lapso también, pues mi hijo mayor cumple 18 años, ¿no? Entonces, yo sigo con restituciones, sigo con ficha de búsqueda, comisión de búsqueda. Fue una cosa burda, grotesca lo que me hacen hace unos meses. La bajan porque ellos dicen que ya encontraron a mi hijo, que lo vieron, que nunca me localizaron, cuando sí me localizan después para decirle que ya lo vieron, que lo fue porque en algún momento me la bajaron, que porque el papá les avisó que estaba con él. Y pues claro, se los dije, y aquí viene, y el juez federal te está ordenando porque el papá lo tiene que entregar, ¿no? Claro. Bajan la ficha de búsqueda de manera irregular, la vuelve a subir porque el juez dijo, la subes, pues ahora van a la casa del señor, toman video, entonces yo los busco y dije, a ver, si ya sabes dónde está, vámonos ahorita. Me colgaron por teléfono, no me volvieron a contestar. Supuestamente el juez familiar también le avisé, le dije, ya sé dónde está, tú dijiste que 24/7, vamos, supuestamente está ahí. Yo sabía que era un montaje por parte del papá y de comisión de búsqueda. Y el juez, pues para curarse en salud un poco por haberme colgado y no haber hecho la diligencia, el juez 14 de lo familiar va él solito a casa del papá de mis hijos, pero comprueba que no están, ¿no? Entonces, comisión de búsqueda, las autoridades en Jalisco y el poder que tiene este señor con el poder, todo lo que tiene que ver con justicia, desde las fiscalías hasta Poder Judicial del Estado, pues lamentablemente es enorme. ¿Cuántos años habrás pasado entonces, has pasado sin tus hijos? Ya voy por 5 años en esta lucha. Me arrancan a mi hijo de las manos hace 2 meses y medio, 3. Fíjate que es increíble y es vergonzoso para Jalisco. Como la primera diligencia fuera del Estado, detienen al papá de mis hijos. Unas horas nada más porque pues ya no salieron bien las cosas. Mi hijo se asusta, grita, llega el hermano, me golpea. La verdad es que ya el daño en mi hijo grande es enorme. El papá, por supuesto, también me tumba. ¿Tus hijos tienen algún tipo de sentimiento hacia ti? Pues mira, el chiquito, la verdad es que mi hijo ahorita grande, pues dice que no quiere saber de mí, ¿no? Cuando definitivamente esta evolución se ha visto en los videos cuando decía, es que yo quiero brincar con mi papá en el brincolín, y estas terribles mentiras que le hacen hacer. Y tu hijo el grande, me imagino, pues debe ver tus entrevistas, tus declaraciones, y eso no lo hará cambiar. La verdad es que tenemos que entender un poquito la psicología de lo que han vivido. Son víctimas. Una víctima, existe el síndrome de Estocolmo, ¿no? En donde finalmente, aparte, su agresor es su papá. Cuesta mucho trabajo reconocerlo. Traen una gran alianza con el papá. Económicamente lo han garantizado. Sí, la verdad es que lo han premiado muchas veces, ¿no? Él cuenta ahorita afuera de su cuarto con una de las pistas o rampas de patineta más grandes que existen en el país. Entonces, es una edad que un chavo que aparte ha vivido todo este tiempo así, aprovecha, ¿no? Lo que puede tener de ventaja para sacarle a los papás. Oye, ¿tú tienes algún tipo de actividad profesional o económicamente tienes algún Híjole, ingreso? pues la verdad es que no he podido trabajar como debía. Yo, y es algo que nadie sabe, la que trabajaba en esa relación era yo. El papá es el del dinero, sí, pero la que hacía las obras era yo, ¿no? Toda mi vida he trabajado. Cuando el papá deja de dar dinero, porque lo hizo, fue justamente por lo que se lleva a los niños, yo seguía manteniendo mi casa con un nivel
que el que siempre tuvieron mis hijos. Soy arquitecta. Arquitecta. Y toda la vida tuve mi despacho, lo tuve que desmontar hace 2 años y medio, 3, porque con 270 procesos legales, en los cuales a lo mejor puedo terminar presa en algún momento, con alguna ilegalidad, por supuesto, pues no me da la facilidad de moverme para trabajar. Para trabajar. Oye, Alma, en tu caso, ¿desde hace cuánto te acercaste al frente contra la violencia vicaria? En el 2021. ¿Cómo te enteraste? Yo estaba yendo a una perita psicólogo porque mi expareja dijo que yo estaba mal de mis facultades mentales, que no estaba apta para cuidar a mi hija. Entonces me mandaron a hacer un peritaje. Cuando meto el peritaje no sirvió de nada, me dijeron que no era válido, que no tenía violencia de ningún tipo. Entonces ya me dijo la perito, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer más, aquí termino mi trabajo, tengo el teléfono de una asociación y ella me pasó el teléfono de Lisi, me comuniqué con ella y fue como entré a la colectiva. ¿Y cómo te ha apoyado la colectiva o en qué has recibido algún tipo de soporte? Pues primeramente mucho apoyo moral, psicológico. Cuando tengo que ir a alguna institución, pues me apoyan derivándome con una licenciada, con que me atiendan un poco más pronto, que no sea tan largo el tiempo que estás ahí. Claro. Oye, y de las otras mujeres que has conocido allí que han sufrido violencia vicaria, ¿hay algún caso en particular que a ti te parezca doloroso o que pues recuerdes? Es que todas llevamos casi todo lo mismo. Sí. ¿Cuáles son los a todas nos denuncian por lo mismo, nos acusan de lo mismo, por violencia, por maltrato infantil. ¿Cuál sería como el patrón? El patrón, denuncia de maltrato infantil para que te pongan las medidas de protección y tú no te puedas acercar a tu hijo. Entonces, haz de cuenta que es como que ya tienen un machote de que vamos a meterle esta denuncia, vas a meterle esto, vas a hacerle eso, o sea, todas nos denuncian por lo mismo y nos acusan por lo mismo. Entonces, todos vivimos maltrato, parecido. Violencia contra los niños. ¿Tienes más hijos o...? Sí, tengo una hija de 30 años. Ya más grande. De hecho, a ella fue cuando se la quitó mi expareja. A ella se la arrebató. Ah, sí. Iba a la farmacia y al salir de la farmacia llega por detrás, y lo sé porque ya tengo nietos. Mi nieto me dijo, llegó su papá y se la quitó por detrás y mi mamá se asustó porque pensó que se la iban a robar, y ya voltea y ve a mi hija que es su papá y como que se tranquiliza, pero la agarra, se va corriendo, la sube a la camioneta y nomás le hace así y se va. Pero lo que no entiendo es que cómo eso no puede ser sustracción de menores o secuestro, no sé. Yo, en ese momento que llega mi hija, yo llegué de trabajar y me dijo lo que había pasado, hablé al 911 y le dije lo que estaba pasando a la persona que me contestó, y me dijo que dónde estaba la niña. Le digo, pues no sé, por eso le estoy hablando, porque se la acaba de llevar su papá. Pues no le podemos ayudar hasta que usted me diga dónde está la niña para poder ir a recogerla. Pues obvio que no, no pude hacer nada. Ese es el patrón, digamos, la plantilla, ¿cuál sería, Lisi, decía Alma? Es decir, acusación por maltrato infantil, ¿algún otro? Denuncias falsas por cualquier tipo de cosa para lograr legalmente cómo tú no te puedas acercar a ellos, porque cualquier mamá que nos quitan a los hijos, buscas hasta por debajo de las piedras, vas y les gritas afuera del colegio, tratas de hacer algo, pero con estas medidas, si tú haces lo que cualquier mamá en esta desesperación haríamos, no te puedes, porque terminas en la cárcel, porque nosotras sí hemos terminado en la cárcel, ¿no? ¿Ha habido quien ha estado en la cárcel? Claro, hay varias de nosotros que han metido a la cárcel. Me acuerdo, entrevisté hace tiempo a esta Anel, o sea, que pasó unas horas en prisión. En prisión. Tenemos otra mamá que porque las convivencias, ¿no? Cuando hay muchísimas cosas en donde queda claro que el papá es el agresor. Lamentable es que cuando hay un tema de violación comprobada y el juez literal dijo, pues es que solo fue una vez, ¿no? Entonces, y señora, pues tiene que ver al papá. Estos privilegios en este sistema patriarcal, de verdad que lo vivimos día a día, privilegian los derechos de ellos, ¿no? Están entregando niños a agresores
y sin hacer nada, ¿no? Esas son las respuestas de las autoridades. Claro, ahora no distingue clase social, es decir, o hay mayormente cierto sector o es general. No, la violencia vicaria realmente es en todos los sectores. De hecho, no importa el poder yo creo que antes nosotros toda la vida no es una violencia nueva, pero sí es un nombre nuevo, ¿no? Pero siempre habíamos escuchado, a lo mejor en sectores con menos capacidad económica es hasta más común, pero lo sienten como que así son las cosas. Se lo llevó a su papá y no lo he vuelto a ver o me lo quitó. Yo siempre había escuchado estas historias, pero no distingue. Lo que sí ya es diferente es la cantidad de procesos que tienes en contra, las irregularidades, todas estas cosas que ya hablan más de corrupción, es donde viene la diferencia en la capacidad económica del agresor. Es como si es corruptible el Poder Judicial y no importa, es decir, siempre hay un precio, ¿no? Y dependiendo el corruptor, ¿no? Lo paga, influyentismo, amigos, contactos, y así es como funciona. Lizy Celis, Alma Verónica Huerta del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando, si les parece. Vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Lizy Celis, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y estamos también platicando con Alma Verónica Huerta, es una integrante de esta colectiva y también víctima de violencia vicaria, esta forma de violencia de género en donde el varón utiliza a los hijos para dañar a la madre, muchas veces psicológicamente, y aprovecha sus contactos, influencias, el poder político y económico y también la corrupción que existe en los poderes judiciales para poder obtener la custodia de los niños y las niñas, en este caso los hijos, y así lastimar a la madre. Es un tipo de violencia psicológica que se suma a otras violencias de género, violencia económica, violencia patrimonial y otras más. Y me gustaría que me platicaras un poco, Lizy, sobre la huelga. Hubo una huelga, la audiencia seguramente recordará, una huelga de hambre afuera del Congreso del Estado para exigir que se aprobara una reforma que tipificara, es decir, que convirtiera en un delito la violencia vicaria para que esto que ellas están sufriendo pudiera ser castigado y así evitarlo. Cuéntame un poco, ¿cuántos días estuviste en huelga de hambre y cómo fue esa experiencia, ¿no? Que entiendo también afectó tu salud, Lizy? Sí, empezamos de jueves a miércoles, creo que estuvimos ahí en la huelga de hambre. No fue un hecho aislado, ¿no? Veníamos pidiendo muchas acciones y dijimos, si no se cumple, vamos a emprender una huelga de hambre. Pues lamentablemente las autoridades no hacen caso a nuestras peticiones a manera de súplica, y pues terminamos haciendo esta huelga que de verdad creo que nos ha dejado con muchísima satisfacción de lo que se logra cuando te unes, lo que se logra cuando realmente es nuestro derecho, cuando estamos pidiendo por justicia, ¿no? Sí nos daba miedo, definitivo, no sabíamos cómo iban a reaccionar las autoridades. Creemos que, y debemos agradecer, sí, a la diputada Claudia Murguía, porque esta vez nuestra presencia, por lo menos nos dejaron llevarla de una manera digna, nos pusieron toldo, nos prestaron baño, ¿no? Pero el saber que la unión de la gente, el apoyo, cuando realmente hay una causa por cual luchar, está. ¿Cuántas mamás estuvieron en huelga de hambre? ¿Sabes qué? Entrábamos y salíamos realmente de huelga de hambre, en sí fuimos 3, ¿no? Las que hicimos no comer nada, fue líquidos, hicimos un protocolo como internacional, nos instruimos ahí un poquito, nos tratamos de preparar un poco antes y pues eran nada más líquidos. ¿Cuántas horas pasaron sin comer? Yo pasé 140 porque lamentablemente me desmayé, se me bajó la presión debido a un medicamento mal administrado por un doctor, por un dolor que traía, pero Isela se habrá aventado todavía 12, 14 horas más, ¿no? Yo me la aventé después de líquidos, pero fueron todos estos días bajo el sol, porque se hacía mucho calor, y sin probar alimentos, solamente con líquidos. Oye, ustedes estaban en el ingreso del Palacio Legislativo, ¿verdad? En ese ingreso, ¿a ustedes les tocaba ver cuando entraban los diputados o no?
o no entraban hombre, por allí? Por supuesto que nos daban la vuelta, sí, nos han dado la vuelta todo el tiempo para pedirles hasta citas, ¿no? Veíamos imágenes grotescas de diputadas sacándose la foto, parando a la trompa cuando estábamos tiradas afuera pidiendo justicia, cuando nos habían dicho que la ley iba a ser, que se iba a sesionar, cuando nos habían dado el ánimo y la confianza que habíamos puesto en ciertas diputadas, y realmente nos daban la vuelta, jamás entraron por donde estábamos nosotros. Oye, Lizzy, y finalmente se aprobó, en junio, finales de junio, se aprobó esta, esta reforma, un poco para explicarle a la audiencia. Ustedes pedían que se tipificara la violencia vicaria, y lo que hizo el Congreso es reformar la ley de violencia contra las mujeres y hablar de otra figura, es un poco técnico, pero le llaman la violencia por interpósita persona, que Dios mío, yo no sé qué eso es de interpósito, eso qué es, pero bueno, y ustedes dicen, bueno, es un avance, pero no es suficiente. ¿Por qué es un avance y qué significa esta reforma y por qué no es suficiente, Lizzy? Así es. Ellos lo que trataron de... Fíjate que lo que nadie sabe es que Jalisco en realidad, la diputada Lolis sí, al principio, pues él sí tenía la intención y era una de las mejores leyes en Jalisco. Iba a ser un delito autónomo, tipificado por 10 años de prisión, pero pues llegan estos intereses políticos, estos grupos que estaban en contra de la ley, que no son más que agresores movidos por gente con mucho poder. Entonces lo que se termina haciendo, y a causa de mucha presión, que fue por lo que sucedió esa sesión del día 5 de julio, creo que 5 de junio, creo que fue. Fue después de las elecciones, sí, como el 5 no, fue de después julio. de las elecciones, fue de julio, sí. De junio, fue veintitantos de perdón. junio. Sí. Veintitantos de junio. Yo de verdad así las fechas las traigo un poco movidas, pero y más que estábamos ahí en Calderón y demás, pero lo que se logra es que ellos dicen que homologaron a la ley federal, ¿no? La ley federal queda como ley por interpósita persona, así la quisieron poner, pero nombra todo el tiempo lo que es violencia vicaria, ¿no? Y nombra la palabra de violencia vicaria. Y aquí en Jalisco, pues dicen que lo van a homologar y lamentablemente es que quitan la ley que estaba tan bien y lo hacen, eso es lo peor, como a escondidas. Los mismos diputados ni siquiera conocían qué esperanzas que nosotros lo que iban a hacer, ¿no? Modificaron la ley que ya había pasado en comisiones. Y entonces al meterle estas modificaciones, queriéndolo homologar, pues realmente la descafeinan al 100%, y hoy tenemos una ley con unas lagunas legales en donde no debería, pero estamos en Jalisco y en Jalisco sabemos que la justicia se vende al mejor postor, y justamente estas lagunas legales es donde se meten los juzgadores para poder dejar a una madre que está protegiendo a sus hijos como denunciada por violencia vicaria, ¿no? Oye, no entiendo, Lizzy, por ejemplo, vi ahorita unas diputadas promoviendo justamente Movimiento Ciudadano, que entiendo que son las que no han querido aprobarlo, promoviendo, por ejemplo, el delito de acecho, ¿no? Y salen a prensa y dicen que es importante y todo. Pues este también es una expresión, una violencia de género. ¿Por qué no entiendo por qué ese delito a lo mejor sí les interesa y lo impulsan y escuchan a las colectivas y este no? ¿Qué tiene la violencia vicaria que se resisten a aprobar una figura así? ¿Por qué? Ahí sí, sin lugar a dudas, agresores en el poder y agresores con mucho poder económico que le han dicho a Jalisco, aquí no la pasas. Entonces lo único que hacen es, sí está bien, nosotros no sabemos nada y ya estamos haciendo como que estamos en pro de las mujeres, ¿no? Y creo que estas mujeres en esa posición de poder no deberían de agachar la cabeza ante lo que es la justicia, y mucho menos ante un mandato ya y a un fallo de la Suprema Corte, porque ya llegamos a la Suprema Corte. Podríamos tacharlas de ignorantes y que no conozcan el por qué sí es necesaria esta ley, pero pues se tienen que acatar ya lo que dice la Suprema Corte. Aunque entiendo que sí castiga de alguna forma o sanciona el hecho de utilizar a los hijos, sí, ¿no? Es decir, no es suficiente porque no da los suficientes elementos, o por qué no es suficiente la reforma. Porque se va a poder ver muy complejo a la hora de llevarlo a cabo, porque queda como agravante de violencia familiar. Entonces puede ser, sí, queda como un agravante, por eso es que queda laguna legal al no decir la mujer que es violentada por la expareja hombre, puede quedar estas lagunas, ¿no? Entonces queda como agravante, no queda como delito autónomo, y sí, hoy ya se puede denunciar a las mamás que no tienen a sus hijos. Oye, ¿podrías decirme los nombres de las diputadas y los diputados que
es necesario su voto, o hubiera sido necesario su voto para aprobarla en los términos que ustedes querían y que no lo hicieron? Es decir, Híjole, ¿que les ¿sabes dieron la qué? espalda? ¿O es...? No me lo sé por completo, pero sí, definitivamente sí es Movimiento Ciudadano. Ok. Yo por ahí vi, creo, es que soy muy mala para los y hay muchas Claudias, no me vaya a confundir yo de apellido, pero son prácticamente Movimiento Ciudadano las que estaban en contra, ¿no? ¿El PRI? No, PRI, fíjate que estaba apoyando. ¿Morena? Morena está apoyando. Hubo también confusión hasta los mismos diputados, por eso es que tampoco podemos decir, tú dijiste que sí, tú dijiste que no, porque cuando ellos votan dicen, a ver, pero ¿qué estamos apoyando? ¿Qué aprobamos? ¿Las modificaciones? O porque ellos tenían que ser como unos apartados, ¿no? O son los apartados. Entonces hubo confusión hasta dentro de la misma sesión. Fue como ¿no? medio mañoso el término. Fue muy mañoso el tema. Es muy mañoso la forma en que llevaron la votación, ¿no? Entonces, sí era Movimiento Ciudadano porque era mayoría. Con mayoría, ¿no?, de mujeres histórica en el Congreso. Al servicio de los hombres. Eso te lo digo tal cual, lo hemos vivido. Ni siquiera son una bancada que nos ha querido abrir las puertas para recibirnos, ¿no? Entonces, pero que sí se quiso colgar la medallita en su momento, ¿no? Porque la diputada Dolores López Jara, ella se abanderó la ley vicaria, yo la meto, Claro. y dijo, y si llega a tener poquito, si no la podemos aprobar como ustedes la necesitan, la bajo. Nunca la bajó. Siempre se quedó con la medalla, pero realmente no hizo su trabajo. ¿Tenemos el nombre o sabemos quién hizo esa modificación? ¿En qué punto? Ella. ¿O no? Ella. ¿Quién es? Dolores López Jara, ¿De qué partido? MC. MC. Lolis Dolores López. Bueno, a ver si podemos hablar con la diputada. Alma, Verónica, que con esta reforma, ¿te dijo algo tu abogado si va a servir o puede ayudar o no has comentado nada al respecto? No he comentado con mi abogado porque la verdad mi abogado no ha hecho un buen trabajo. Hasta ahorita. ¿Pero le sigues pagando? Sí. Entonces yo ya le presenté la reforma, le dije que si podíamos hacer algún movimiento, pero me contestó que que iba a salir fuera porque ahorita están de vacaciones y no puede hacer Claro, ahorita porque ahorita nada. está el Poder Judicial Entonces ahorita no tengo ninguna en respuesta de él. vacaciones. Oye, ¿tú has hablado en algún momento con como parte de las colectivas con algunas diputadas o diputados o no te ha tocado? No. ¿No? A ti, digamos, ¿en qué te serviría una ley tipificada formalmente como ustedes la pedían de violencia vicaria? Pues primeramente que hagan valer los derechos de los niños, que se cuiden las infancias, porque aquí en esta violencia los más afectados son los niños, Claro. porque pues están con una información falsa de que no los queremos, de que los abandonamos, de que somos malas mamás. Entonces imagínate la cabecita de los niños. Vive contigo tantos años y de repente se va con el papá y le dice muchas cosas de ti, entonces es una agresión psicológica para ellos. Claro. Y para nosotros como mujeres, pues no vivir ya es una violencia para nosotros también, que no nos dejen ver a nuestros hijos. Tú antes de conocer al colectivo, ¿tú estabas consciente de que había algo, o sea, que era un tipo de violencia de género o de pronto te lo descubriste? ¿O cómo Fíjate funcionó? que yo lo descubrí hasta que estuve en la colectiva, que vivía muchas violencias. Yo nomás sabía que me quitaron a mi hija y me está haciendo daño por ese motivo, pero ya con el tiempo en la colectiva empecé a ver que ya llevaba violencia familiar, psicológica, económica, sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las violencias. Porque supongo él no da, pues obviamente no da ningún tipo de pensión ni nada, ¿verdad? No, Pues la claro tienes que tú a la no, niña. porque como él tiene ahorita la niña, ¿Y pues por qué? obviamente que pues no le puedo ¿Por pedir qué lo nada. hacen? Es decir, veía yo que es para dañar a la mujer, pero también es para no dar dinero. Muchas veces también les metes una demanda de pensión alimenticia y lo que hacen, te quitan al niño pues para no dar una pensión y cobrarla a ellos. Puede ser exclusivamente no dar el dinero, ¿verdad? Puede ser una razón, Sí. pero más que nada yo lo veo como ya un daño personal, que él te voy a hacer daño y como no puedo hacerlo ya directamente, te lo voy a hacer por medio de tus hijos. Claro. Que ese es mi caso. A mí directamente a mi cara me ha dicho, no vas a volver a ver a tu hija, no voy a descansar hasta verte muerta o presa y nadie de tu familia va a ver a mi hija. O sea, es una violencia. Claro. Oye, Lisi, ¿y no hay algún proceso de acompañamiento de ustedes, en este caso por la Secretaría de Igualdad Sustantiva o alguna otra instancia o institución que pudiera estar señalando que allí hay un problema que se tiene que atender?
Mira, el tema de violencia vicaria, tanto como que a las autoridades en Jalisco les habían dicho, no vamos a hacer nada. Ajá. Hoy que está esta ley, definitivamente sí hemos tenido el apoyo definitivo por igualdad sustantiva, pero no es suficiente. La capacidad y el conocimiento de las personas que están ahí no siempre es el adecuado. Entonces, hoy habrá que capacitar. Yo he estado en contacto con personas que están en igualdad sustantiva, también con fiscalías de qué está pasando. Ya están capacitando a tantos ministerios públicos, a jueces, porque les guste o no, esta es una ley que se quedó. Vayan con ella o no, tengan intereses o no, tienen que estudiar, ¿no? Tienen que capacitarse, saber entender, saberla distinguir, porque es fácil distinguir, pero no lo quieren hacer. Entonces, sí está la opción de poder acudir a ellas, pero en primera es insuficiente. A muchas mamás les queda muy, muy lejos, ¿no? Hay muchísimo por hacer porque definitivo el tema psicológico, este apoyo psicológico y este apoyo legal es indispensable para tantas y tantas mamás que estamos metidas en estos procesos. Claro. Ahora, ya hay 3 centros de justicia, 3 o 4, si no recuerdo mal. Vallarta, Tlajomulco, Ocotlán. Y el que igual está en el de Guadalajara, ¿no? Entonces, creo que también ya se va a abrir uno en Tlaquepaque. Tlaquepaque, claro, sí. A ver, allí hay muchas normas ya o leyes que se han aprobado para garantizar la igualdad y la impartición de justicia con perspectiva de género, pero y hay centros de justicia. En tu caso, Alma, ¿qué experiencia te ha dejado el proceso en el Centro de Justicia de la Mujer? ¿Tú has acudido allí? Sí, no? Claro, el día que me quitó a mi hija, mi expareja, yo fui a meter ¿Y cuál es tu denuncia. experiencia? ¿Qué podrías decir de la atención, del cuidado, del apoyo? Te tratan con la punta del zapato. Te tratan de loca. No es cierto, pero es el Centro de Justicia para la Mujer. Es lo que yo digo. Se supone que es el Centro de Justicia para Mujeres, donde te tienen que apoyarte y te hablan con unas palabras tan grotescas, te tratan como que si tú fueras la delincuente y los procesos no avanzan. Si no estás ahí, yo iba casi diario y otra vez, señora. O sea, no es una forma de contestar. ¿Cuál es tu peor experiencia? Cuéntame una anécdota que recuerdes, si recuerdas alguna. Pues esta última que tuve la semana pasada, fui a ver cómo va un asunto, porque metí una demanda de amenazas, porque no me deja de amenazar este señor. Y la MP me dijo, ¿sabe qué, señora? Ya no tengo tiempo, tengo que irme porque si no voy a tener que pagar Uber y pues ¿sabe qué? Venga otro día. O sea, ¿de veras? Sí, hasta me dieron ganas de decirle, pues yo le pago su Uber, pero atiéndame, por favor. O sea, te tratan como si te estuvieran haciendo un favor y es su trabajo. Pero en realidad todo está mal. ¿Alguna buena experiencia que hayas tenido? Pues ¿sí? No, ¿No? No, la verdad no. No, te tratan bien mal. De hecho, yo sí les he dicho, o sea, no entiendo qué están haciendo aquí. Si no les gusta este trabajo, pues váyanse a otro lado. ¿Es o sea, ¿Te ha tocado en el de Guadalajara? Sí, en el de Guadalajara. Es en el donde yo tengo las denuncias. Bueno, Lizzy, en este caso, ¿a ti qué te dice tu abogado sobre la reforma? ¿Sí va a servir o no? Mira, sí, claro, ya hay muchas mamás que ya pueden denunciar, pueden demandar. ¿Qué puede? A ver, en términos prácticos, sí. Tenemos ya hoy una ley que podemos utilizarla. ¿Se va a arreglar, se va a armonizar? Sí. Vienen restituciones inmediatas, ¿no? Entonces habrá que utilizarla, habrá que empezar a demandar, habrá que empezar a denunciar. Se supone que se está empezando a capacitar a estos personajes que trabajan en estos lugares, ¿no? Como decía Alma, son lugares sumamente revictimizantes, en donde nuevamente el tema de la competencia hace tan ineficientes estos espacios, porque igualdad sustantiva, sí tenemos un gran respaldo cuando llegas, te tratan muy bien, te tratan muy lindo, te explican, pero de ahí pasas con el Ministerio Público y ahí se acabó todo. Ahí de verdad levantar una denuncia te toma de 8 a 12 horas. O sea, esto es revictimizante para cualquiera. Imagínate cuando vas con una niña recién violada, pasas 12, 8, o sea, ¿qué está sucediendo en este sistema? Además, ¿no? O sea, si trabajas o algo... ¿A qué horas? O sea, muchísimas, te voy a decir, creo que en la última semana en el chat 3 o 4 mamás se quedaron sin trabajo.
3 o 4 mamás se quedaron sin trabajo. Entonces, falta muchísimo por hacer. Las autoridades no están haciendo su deber, y hoy por lo menos se tienen que capacitar. Es, por supuesto, sensibilizar a estas personas que están trabajando ahí, los ministerios públicos. Hay tanta gente que necesita trabajo que realmente sí se necesita una limpia buena del Poder Judicial del Estado y de ministerios públicos, porque pues hoy tenemos una ley, pero independientemente esta impunidad, porque sí estarán estos centros, pero realmente la impunidad en Jalisco es arriba del 99.7, 99.8. Es tirar dinero a la basura, porque tú vas y denuncias, tú vas y demandas, pero lo que quieres es justicia. Oye, hay ahorita un debate muy fuerte a nivel nacional sobre una reforma del Poder Judicial que implica pues prácticamente borrón y cuenta nueva, elegir por voto popular a jueces, ministros y magistrados, austeridad, reducir la Corte. No se habla mucho en la iniciativa federal de los poderes locales, que es donde platicábamos. Creo que hay más podredumbre, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de esa propuesta? Mira, yo sí hoy entiendo muy bien, comprendo totalmente los 270 procesos, me lo sé al revés y al derecho, he aprendido mucho y sí creo que el Poder Judicial Federal es un poder mucho menos corruptible, es un poder que realmente necesitamos, pero que no ha hecho su trabajo debidamente, porque lo que escuchamos es que jueces federales liberan a tal o liberan a delincuentes, cuando tienen ellos el poder, ellos de defender los derechos de las personas y los derechos que vienen siendo vulnerados por los poderes judiciales estatales, que es lo que la gente no entiende, por estos ministerios públicos que te fincan pruebas, ¿no? Que vienen y te violentan todos tus derechos. Entonces, sí tenemos un sistema podrido, sí. Se está confundiendo los poderes porque realmente hasta que estás metido o eres abogado entiendes de estos poderes, ¿no? Entre federal que la y estatal, Suprema ¿no? Corte y el Poder Judicial Federal emiten sentencias y ellos hacen que las ejecuten. Y estos poderes judiciales lo que hacen es que evitan que se vulneren los derechos de los ciudadanos, de los mexicanos, en donde te los ponen, que son las autoridades locales, los ministerios públicos y los poderes estatales, ¿no? ¿Qué se han equivocado, siento yo, que se están empezando hasta a revolver? Qué cosa tan terrible que estén revolviendo, porque es agua y aceite desde cómo trabajan, desde los conocimientos. El Poder Judicial Federal estudian 48 horas al día, de verdad, trabajan las horas sin dormir. Yo que estoy de repente en la computadora y veo mis sentencias y cosas así, me puedo meter a las 3 de la mañana y a la 1 no estaba un acuerdo y a las 3 ya está. Eso quiere decir que hay alguien trabajando atrás, ¿no? Claro. Entonces, creo que lo que les ha faltado es explicar lo que están haciendo, que lo que están, y meter la mano dura que tendrían que tener con las autoridades que están fallando. Las locales. Las locales. Imagínate que la noticia fuera, juez federal revoca de su cargo a un juez familiar porque le quitó ilegalmente los hijos a una mamá. Y esas noticias pueden ser todos los días y tienen ellos la competencia de hacerlo, pero sus sentencias no están haciendo ellos mismos que se cumplan. Oye, Lizzy, hoy imaginemos que llega una mamá por primera vez, supongo que esto te pasa a menudo, y te dice, esta mañana me acaban de quitar a mi hija. ¿Qué consejo le darías? Es decir, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ahí sí puedo decir, y le agradezco a las autoridades que lo han hecho, tenemos avances. Por ejemplo, el caso más cercano que te puedo decir es que justamente en la huelga llegaron muchas señoras, muchas mujeres que escuchaban en el radio que estábamos ahí porque nos habían quitado a nuestros hijos y dijeron, me acaban de quitar a mi hija. Llega una señora que dice, tengo 3 meses y medio sin ver a mi bebé en la huelga, ¿no? Por favor, ayúdeme. ¿Cuántos años tiene tu bebé? 4 meses y medio. O sea, ¿cómo? Se lo llevó al mes y medio. Claro. Sí, un lactante, ¿no? Eso es violencia absoluta hacia el bebé que puede perder hasta la vida al quitarle a su madre. Claro. Entonces, hoy, te lo digo, salí de la huelga y le dije, háblame, te voy a presentar con estas autoridades que ni siquiera le quieren tomar la denuncia. Logró ponerle la denuncia, logró ver la violencia que había con el niño, la niña ya está con ella. Ese mismo día. Entonces, ¿hay avances? Sí. ¿Hay autoridades más sensibles? Sí. ¿Están entendiendo un poco más el fondo? Sí, también, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definitivamente denunciar, es asistir y poner una denuncia y poner una demanda, hoy sí ya, por violencia vicaria, ¿no? Claro. Oye, finalmente, una de las críticas a la figura de violencia vicaria es que es muy difícil comprobarla, ¿no? Es decir, primero no hay como un consenso de bien cuál es o en qué consiste y cómo podría ocurrir y que es difícil comprobarla. Pero, por ejemplo, ¿tú qué pruebas, en tu experiencia, se pueden aportar para decir allí hay violencia vicaria? Pues muchísimas, de verdad creo que es muy fácil
comprobarla. ¿Sí? Sí, porque son procesos de que tú ya traes el tema de la custodia o le dijiste al señor, me quiero separar, y empiezan las amenazas. Y las amenazas son amenazas, nunca son calladitas. Entonces, claro, pues muchísimas tienes el video, tienes el de pues te vas y te vas sin los niños, tú te quedas aquí, tú te vas y yo me llevo a los niños. Estas constantes amenazas, violencias previas que a lo mejor ya fueron denunciadas. Entonces, tú sí tienes como la violencia vicaria, ya cuando llegas a una sustracción, ya hubo un cúmulo de violencias que son comprobables, ¿no? Entonces, todas estas son como material probatorio para denunciar que te quitaron a tu hijo para hacerte daño. Me queda un minuto nada más, pero entiendo que se ampararon contra la reforma. ¿Qué es lo que piden? Así es. Bueno, era primero para que se legislara, ya que se legisló va a tener que ser parcial y vamos viendo el tema para que podamos tener el delito apegado a la Suprema Corte, a los fallos de la Suprema Corte, porque hoy por hoy tenemos una ley que no está pegada al fallo de la Suprema Corte. ¿Ya interpusieron ese amparo? Ya interpusimos ese amparo y está, creo que en el proceso de poderlo ampliar para que nos vayamos al fallo de la Suprema Corte, porque ya llegamos ahí, ya llegó la ley vicaria, ya llegó a la Suprema Corte y quedó muy clara. ¿Y si lo ganan, qué implicaría? Se tiene que modificar, definitivamente. Sabemos que no va a ser pronto, a lo mejor logramos sesionar en la próxima legislatura más rápido, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues Lizy Celis, cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, Alma Verónica Huerta, también activista e integrante de este frente, les agradezco a ambas que hayan estado en este espacio y deseo que pronto ambas puedan estar con sus hijos. Muchísimas gracias. Gracias, Lizy. Gracias, Alma. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.